Hola, buenas tardes. Qué gusto que estén aquí con nosotros de nuevo. Otra semana, otro jueves. Y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, sobre todo porque es muy útil. Y si se dan cuenta, en los últimos temas trabajamos mucho los temas del potencial, de las fortalezas, porque en realidad es lo que tenemos y lo que necesitamos desarrollar para seguir adelante en todas las situaciones que la vida nos presente. Entonces hoy vamos a hablar de la inteligencia. Entonces voy a cerrar también mi video para que no haya distracción y que podamos seguirlo bien. Muy bien. Nos vamos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, nos vamos a preguntar, a las que veo que no está pasando la imagen. ¿Cómo que no pasa? Y lo probamos y si funcionaba bien. ¿Qué hago? A ver. Bien. Nos vamos a hacer algunas preguntas y cada pregunta la vamos a encontrar la respuesta en la presentación. Una de las primeras preguntas es, ¿qué es la inteligencia? ¿Por qué? Porque hemos hablado de potencial, hemos hablado de fortalezas, hemos hablado de recursos, pero la inteligencia es algo un poco especial porque al final la inteligencia es la parte práctica de todo el potencial que tenemos, cómo se manifiesta y cómo se desarrolla. Vamos a saber también qué es ser inteligente y cómo demostramos que somos inteligentes, es decir, qué conductas tenemos que demostramos que somos inteligentes. Vamos a entrar en el nuevo paradigma del ser inteligente, que es la parte fundamental de la presentación de hoy, y vamos también a ver qué hacer para no perder la inteligencia y cómo desarrollarla más. Y más algunas cosas más que están relacionadas con este primer, digamos, índice que estamos presentando. Bien. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, razonar, discernir, entender, tomar decisiones, elegir y formarse una idea determinada de la realidad. La inteligencia es sinónimo de intelecto. Cuando hablamos de una persona intelectual, es una persona que utiliza la inteligencia en toda su plenitud y no solamente la utiliza, la desarrolla, porque si la inteligencia no se desarrolla, no se puede utilizar. Vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero vamos a empezar entendiendo que la inteligencia es un músculo. Es un músculo que si no se trabaja, se atrofia. A veces podemos en una época de nuestra vida ser muy buenos en habilidades cognitivas ante algún tipo de habilidad y si dejamos de hacerlo, con el tiempo perdemos la habilidad. Sí queda recluido en la memoria, pero no la desarrollamos y por lo tanto no es algo que nos ayude o colabore pues hasta, pues no sé, al desarrollo personal, profesional, etcétera, pues que es finalmente lo que buscamos en la vida, ¿no? Elementos de desarrollo. Entonces, cuando decimos que una persona es intelectual, decimos que es una persona que utiliza bien el intelecto. Bien. Vamos a ver ahora qué es ser inteligente y qué se distinguen las personas que son inteligentes. Voy un poco lenta porque tengo que hacer un poco de malabarismos para pasar las diapositivas. Hoy no sé qué le pasa, pero bueno, espero que vaya todo bien y que no se note mucho. Ser inteligente es la capacidad para resolver problemas. Es adecuarse al medio, adaptarse al entorno, sea cual sea la circunstancia. La capacidad para transformar el medio. Elaboración de productos que sean de beneficio, de utilidad para la comunidad y la cultura, para el entorno donde vivimos. Habilidad de creer antes de ver. Esta mente anticipativa, intuitiva, que permite ya tener un concepto claro de una situación donde no necesita ver para saber que esto existe. Esta parte intuitiva importante y también visual creativa.
habilidad de poner orden al caos. Hay quien dice que, bueno, que todo es caos y que el orden es una fantasía, que el orden no existe. Pero al final la persona, digamos, inteligente sabe dentro de este caos y dentro del concepto de orden encontrar un equilibrio en el cual pues puede vivir y puede pertenecer. Y crear y escoger alternativas. No solamente crear alternativas, sino escogerlas, cuál es la alternativa mejor y cómo la vamos a usar. Todo esto es lo que hace que una persona sea inteligente. ¿Cómo demostramos que somos inteligentes? Pues esos serían algunos de los comportamientos que demostramos. Por ejemplo, no te distraes fácilmente, estás concentrado. La persona inteligente tiene poder de concentración y a veces poder largo de concentración. Te adaptas con facilidad a cualquier situación que se te presente sin generar un conflicto en ti. Eres consciente de que no sabes. Eso es bien importante. Saber lo que sabemos es fácil, pero tener la inteligencia para darte cuenta que no sabes, que no estás preparado, esto es muy importante también cuando una persona demuestra su inteligencia. Es una persona curiosa, sale, busca, investiga. Eres abierto de mente, tienes una mente abierta a nuevas ideas, a nuevas formas de pensar, nuevas situaciones. Te gusta y disfrutas tu propia compañía. Ese es un punto también muy importante. Es decir, la soledad para ti es estar contigo. Y estar contigo es estar bien, estar acompañado, sentirte que estás completo contigo, ¿no? El autocontrol ante las situaciones de conflicto, las situaciones de controversia. Tienes sentido del humor. ¿Eres sensible a las aportaciones de otros? ¿Conectas conceptos que no tienen relación? Esto también es bien importante. Es decir, una persona inteligente hasta le gusta encontrar situaciones diversas, extrañas, a ver cómo las puede juntar, qué saca de todo eso. Es decir, la persona inteligente siempre intenta poner la parte cognitiva en acción y la pone a prueba, probar la cognición, probar la inteligencia, ¿no? Y te haces grandes preguntas. Si todo esto lo haces de una forma pues, normal, una forma continua, estás demostrando que eres una persona inteligente. Bueno, y aquí vamos a entrar en unas preguntas. Una pregunta muy importante que te va a dar una respuesta en otra pregunta. La pregunta es, si alguien te pregunta, ¿eres inteligente? Así, fríamente, ¿eres inteligente? Posiblemente le contestes con otra pregunta. Y vas a decir, bueno, ¿inteligente? ¿Inteligente en qué? Y aquí es donde está el gran cambio de paradigma. Howard Gardner, psicólogo de la Universidad de Harvard, investigador científico, él llegó con su equipo, después de muchas investigaciones, a una gran, digamos, a una gran teoría. Y su teoría es que la mente nunca se manifiesta de una sola manera. La inteligencia nunca se manifiesta de una sola manera. Hay personas que somos buenas haciendo unas cosas y personas que somos buenas haciendo otras. Y más, hay personas que nos cuesta mucho hacer según qué otras cosas. Es decir, cuando hablamos de una mente, digamos, creativa, bueno, hay gente que la tiene y gente que puede ver fuera de la caja, una gente que es innovadora, siempre busca hacer cosas diferentes. Bien, y en cambio hay gente que son muy distintos. Hay gente, por ejemplo, que lo que ellos les encanta y se estén felices, ¿de acuerdo?, es haciendo números y resolviendo problemas matemáticos complejos. Y a esta gente no le pongas a hacer otro tipo de cosas porque no les sale. Hay gente que son muy buenas en el deporte, pues no los pongas a hablar porque la parte, digamos, oral, la parte verbal se sienten incómodos o se sienten cómodos. Es decir, finalmente, Gardner llegó a esta conclusión. No todos tenemos ni podemos medirnos por una inteligencia global, literal y única. La inteligencia es un factor diverso que depende de cómo el hombre se adapta en la sociedad donde vive y su talento, que tiene mucho que ver también, ¿verdad? Pues la gran aportación cognitiva innata que unos ya llevamos y cómo lo desarrollamos en la vida. Entonces, dice Gardner, la inteligencia es una expresión plural que define la diversidad de las capacidades humanas. La palabra inteligencia, por lo tanto, no es un concepto único, sino que es un concepto plural. Entonces, preguntar a una persona si es inteligente, de entrada, la respuesta diría, pues dime en qué puedo ser o no ser inteligente. ¿En dónde me estás midiendo? ¿Bajo qué concepto
puedo yo considerar que no soy una persona inteligente. Entonces, cada inteligencia, vamos a ver las inteligencias y que las vamos a ver ahora, es una manera de conocer el mundo, de expresarse del mundo y de vivir en el mundo. Las capacidades humanas son distintas, diferentes en cada persona y depende de la inteligencia que tenga dominante. La inteligencia dominante es la que está en relación con nuestro potencial, con nuestro talento y con la virtud que tenemos de poder expresar y poder lograr resultados. Todos contamos con un perfil de inteligencia que es lo que nos hace únicos y singulares. Esto lo subrayo, esta frase, porque de verdad es muy importante. Cada persona, cada ser humano, somos singulares en relación a nuestra inteligencia dominante. Y la relación que existe o la interrelación que mantenemos con las demás inteligencias. Finalmente, todos usamos todas las inteligencias. Y si no las usamos, también que implica en nuestra singularidad la merma de no usar ciertas inteligencias. Evidentemente, también nos da. Pero lo importante es ver esta parte de la singularidad, es decir, vivimos en mundos donde todos vivimos en culturas parecidas, tenemos gustos parecidos, comemos lo mismo, vemos las mismas películas, ahora estamos sentados en Netflix y vemos las mismas series todos. Es decir, sí, hay una cuestión cultural que nos asemeja, que nos hace que seamos grupos muy definidos dentro de lo que es la complejidad del mundo y de la humanidad. Pero al final, cada ser humano somos únicos, singulares, irrepetibles y cada uno aportamos en la vida la diferencia o la suma entre lo que somos, nuestra inteligencia, cómo la manifestamos y cómo relacionamos todo lo demás, que no nos es tan fácil, pero que al final necesitamos también integrarlo para tener una mente pues sana y una mente completa. Las personas debemos ser reconocidas y evaluadas por nuestro perfil singular. Bien, Gardner, cuando escribió su teoría, hablaba de 7 inteligencias. Ahora ya hay 10 inteligencias que él tiene perfectamente organizadas. Y vamos a ver más adelante qué pasa si nos quedamos con las 10 o estas 10 ya no son suficientes para adaptarnos, para vivir y para desarrollarnos en el mundo que nos toca hoy día existir, vivir. Tenemos la inteligencia lógica matemática, la intrapersonal, la relación con uno mismo, la lingüística, que es la capacidad oral o escrita de desarrollar lenguaje, vamos a ver la creativa, la naturalista, la cinestésica o corporal, vamos a ver la interpersonal, la musical, la espacial visual y la existencial. Son 10 en total y vamos a ver cada una. ¿Qué es lo que hace que esta persona sea inteligente en este punto y qué es algún tip para poder desarrollar? Aquí reforzamos un poco lo que hemos visto en lo que hemos dicho hasta ahora, de que las personas nos hacemos singulares a través de la interrelación que tenemos con los demás. Nos hacemos inteligentes a través de la relación que tenemos con los demás. Ante todo somos seres sociales y a través de la confrontación, del aprendizaje, del perdón, de todo lo que podemos llegar a hacer o a practicar con otros seres humanos, allí es donde ponemos en práctica nuestra inteligencia. La inteligencia es una actividad dinámica, innata en la persona, en el potencial que desarrollamos a través de la vida para poder lograr lo mejor entre nosotros y nuestros objetivos y aportar a la sociedad donde vivimos. Por lo tanto, nos hacemos inteligentes en contacto con los demás. Estas inteligencias vamos a ver en qué son, en qué se manifiestan y cómo interactúan con las demás personas. La individualidad humana comienza en el momento en que somos concebidos. Es maravilloso pensar que en la punta de una aguja que casi no nos vemos y nadie sabe que allí estamos todavía, ya tenemos todo el potencial necesario para hacer nuestra vida, ¿de acuerdo? Y desarrollarla hacia un fin superior. Eso, claro, depende de cada quien, cómo usa su intelecto, cómo usa su potencial, cómo se reta a sí mismo, el esfuerzo que hace y, claro, al final de la vida, pues habrá un resultado y este resultado allí llegamos y veremos si finalmente
quizá la evaluación vamos a hacerla nosotros mismos, nuestra autoevaluación, para darnos cuenta si lo aprovechamos o no y si logramos la satisfacción personal, que es donde finalmente valdría la pena llegar al final de la vida. Bien, vamos a empezar con la inteligencia lógica matemática. La persona lógica matemática tiene una mente sucesiva, es decir, las cosas son primero, segundo, tercero. O sea, no puedes llegar al tercero si no has pasado por el segundo. Son totalmente esquemáticos en este aspecto. Resuelven problemas de forma objetiva y de forma rápida. Generan muchas variables en su mente, lo que les permite resolver problemas. Rápidos de percepción. Tienen los 5 sentidos siempre en alerta y son muy rápidos en esta parte perceptiva. Manejo de variables para poder resolver problemas. Generan hipótesis. Utilizan conceptos simbólicos como son los números o las formas geométricas, son muy críticos y su razonamiento es analítico. Entonces, si una persona quiere desarrollar esta inteligencia, claro, hay muchas formas, yo les voy a dar de cada una 3 que de verdad funcionan. Una persona que quiere desarrollar un poco más de inteligencia lógica matemática, que practique Sudoku, le va a ayudar muchísimo, la parte numérica. Aprende una cosa nueva cada día. ¿Pero por qué? Porque la inteligencia lógica matemática es interesada en conocer más cosas. Es decir, se siente feliz cuando más cosas conoce, las busca y las analiza. Aprende una cosa nueva cada día y participa en un club de lectura. ¿Por qué un club de lectura? Porque la lectura y demás, cuando participas con otras personas, etcétera, desarrolla muchas habilidades cognitivas. Entonces es muy interesante participar en un club de lectura y analizar textos, etcétera, que haga que la mente trabaje en la parte analítica. La inteligencia lingüística es la capacidad de expresar ideas, sentimientos, sensaciones, todo lo que tengas que expresar a través del lenguaje, que puede ser el lenguaje verbal, el oral, o el escrito, que es el lenguaje gráfico. Es la habilidad mental de estructurar pensamientos. Es lo que produce el lenguaje. La persona que tiene una gran inteligencia lingüística, el pensamiento y la palabra están casi juntas. Tiene mucha rapidez entre lo que piensa y cómo habla. No necesita pausas, pensar y luego hablar. No, es muy rápido en este aspecto. Y eso le da mucha seguridad para generar más lenguaje. Razonamientos abstractos y tiene la capacidad narrativa de expresión del entorno. Tiene una alta capacidad comunicadora y son las personas que son muy buenas relacionadoras, porque finalmente si hablamos que somos seres sociales, si uno tiene un lenguaje bien desarrollado, se le facilita mucho más la comunicación y el entendimiento de los demás. ¿Qué hay que hacer para desarrollar una inteligencia, digamos, lingüística? Práctica crucigramas, sopa de letras, aunque sea, palabras. 20 minutos de lectura diario, esto es fundamental, no solamente para la inteligencia lingüística, sino para desarrollar el intelecto. Las personas intelectuales leen, les interesa la lectura y buscan además textos que les sirvan de conocimiento, de reflexión, etc. Capacítate en presentaciones efectivas, es decir, atrévete a hablar en público a través de una buena presentación, te va a dar mucha seguridad y vas a desarrollar tu inteligencia lingüística. La inteligencia interpersonal es la relación que mantenemos con los demás. Utiliza el pensamiento simultáneo, es decir, 1, 4, 8, 5, 2, no pasa nada. O sea, no, es decir, es la antítesis de orden mental que tendría el matemático, ¿no? O el lógico matemático. Son personas que atienden varias situaciones a la vez, tienen una gran sensibilidad ante la necesidad de los demás, tienen un sentido enorme de cooperación grupal, hacen sinergias con mucha gente, son muy buenos enseñando, porque lo mismo que les gusta aprender, les gusta enseñar. De lo que saben, manejarlo hacia otros, hacia afuera. Fomentan el talento del equipo
y tienen habilidades de influencia. Pongo aquí liderazgo entre paréntesis, no quiero decir que solamente la persona que tiene inteligencia interpersonal grande puede ser líder, no es cierto. Lo que sí les puedo decir es que para poder ser líder hay que tener esta inteligencia desarrollada, porque es la forma de poder influir con los demás, de llegarle a los demás. Las personas que tienen la inteligencia interpersonal desarrollada son extrovertidas, aprenden a través de observar el fuera del mundo, y viendo los demás, y viendo cómo están los demás, y viendo cómo el mundo se desarrolla fuera de ellos, toman sus propias concepciones y así es como ellos aprenden. Son personas que toman energía cuando están con gente, cuando están solos baja la energía, tienen contacto con otras personas y sube su nivel de energía. ¿Qué hay que hacer para desarrollar más la inteligencia interpersonal, que la tenga un poco más baja? Primero, aprende a ser un oyente activo. Escucha. Porque para hablar de relación con otros, para hablar de empatía, para hablar de sinergia, para hablar de formar equipos, digamos, bajo una misma línea, etcétera, pues se necesita lo más básico, que es saber escuchar. Sé un miembro activo del equipo, participa. No te quedes únicamente rezagado atrás, sino entra, colabora. La parte de la colaboración es muy importante también como una característica de la inteligencia interpersonal. Y practica la empatía. Es decir, ¿qué significa? Pues ponte a entender desde dónde parten los demás, cuáles son los motivos que tienen los demás para hacer lo que hacen, sentir lo que sienten. Y no hagas juicios, únicamente escúchalos. Es la manera que vas a poder desarrollar tu inteligencia interpersonal. La intrapersonal es al revés. Mientras la inter es hacia afuera, la intra es hacia adentro. ¿Sí? Son personas introvertidas, tienen un gran contacto con los estados internos. Para ellos lo más importante es conocer, meditar, reflexionar, discernir las sensaciones y percepciones que tienen. Ellos hablan, pero no hablan hacia los demás, hablan hacia ellos. Ellos se practican a sí mismos. Su mente siempre se está hablando. Lo mejor de una persona interpersonal no es lo que vemos fuera, es lo que hay dentro. Muy diferente a la inteligencia interpersonal, que lo que tú ves es lo que ves fuera. No sabes lo que hay dentro o no lo vemos lo que hay dentro. Y aquí es al revés. Entonces, son gente más callada, viven más en soledad, pero no viven solos porque viven con ellos en plenitud, ¿sí? Se ven desde fuera y hacen conciencia hacia adentro. Logran altos estados de introspección, de autocrítica. Alcanzan altos estados de conciencia. Trasciende el tiempo y el espacio. Ellos son soñadores, piensan que hay un futuro muy bueno en el futuro donde ellos van a ser parte de este futuro porque lo están creando dentro de ellos mismos. Y son personas retraídas, no les gusta estar con mucha gente y bueno, son realmente los grandes pensadores, ¿no? ¿Qué hay que hacer para poder desarrollar más la inteligencia interpersonal? Pues practicar el silencio, la meditación, ejercicios de autoayuda. Escribe un diario, lo que piensas, lo que sientes, cuando vas de viaje, una bitácora también. Es decir, tener esta relación contigo mismo hacia adentro, eso es lo que hace la persona, la inteligencia interpersonal. Lee libros de autoayuda y reflexiona. Es decir, hay que vivir en soledad, hacia adentro, reflexión, eso es lo que ayuda a generar una buena inteligencia interpersonal. La inteligencia espacial visual es la capacidad de ver, de visualizar diferentes ángulos y perspectivas. Es la inteligencia de los arquitectos, por ejemplo, que ven un solar y dicen, no, yo ya estoy viendo aquí la casa maravillosa. Tú dices, ¿dónde la está viendo? Si eso es un solar además horrible, lleno de hierbas y sin ninguna gracia. Ya lo vieron, dónde sale el sol, dónde se pone, lo tienen claro. Y bueno, ya tienen la idea de lo que tú les has dicho que necesitas, de lo que ellos ven, cómo puede hacerte un plano, una propuesta que te va a dejar con la boca abierta cómo esta persona pudo llegar a pensar todo esto, ¿no? Gran desarrollo del sentido visual y habilidad para formar imágenes mentales. Es donde está la visualización creativa. Formar imágenes mentales que no existen antes y existen a través de tu creación. Y estas imágenes mentales pueden tener realidad.
todo lo que existe en la vida, la silla donde estamos sentados, la computadora, la mesa, la pluma, todo lo que podamos tener alrededor, fue creado primero en la mente de alguien y luego se hizo realidad. Entonces, esto es lo que genera la inteligencia espacial visual. La concepción del objeto dentro del espacio, la capacidad de visualizar cosas a largo plazo y verse uno en posiciones diferentes y generar un mundo paralelo al que vivimos realmente con ilusión, con entusiasmo y sobre todo con unas imágenes que por el hecho de que la mente ya se lo crea, ya es posible que puedan existir. Porque si la mente no se lo cree, no se puede luego reflejar como algo tangible. Y esta gran habilidad la tienen las personas que tienen inteligencia espacial visual. Es la capacidad de razonamiento especial. Y además se ven en espacios diferentes, se pueden ver en espacios diferentes y se sienten, o los crean ellos, o son existentes y pueden verse en ellos también. Para poder desarrollar esta inteligencia hay que definir un plan de metas, objetivos, definir objetivos, salir del aquí y la ahora, salir de este espacio. El aquí y la ahora es muy importante, pero aquí y la ahora es para prepararnos para una etapa posterior, no para quedarnos rezagados únicamente en un tiempo cortoplacista donde nos da miedo salir a ver algo más. No, hay que poner la mente a pensar hacia más allá. Idea y escribe sobre tus próximas vacaciones o tu próximo viaje o algo que vas a hacer en el futuro. Piensa en esto y escribe, piensa cómo te gustaría que fuera, qué te gustaría que pasara, cómo te ves, cómo te vas a vestir para llegar a este lugar. Es decir, empieza a emocionarte, entusiasmarte en aquello que todavía no existe, pero que va a existir a través de la creación de tu parte visual. Planifica tu trabajo semanal y diario, eso también ayuda mucho porque da estructura y te permite ver qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y generas una visión más de mediano y a largo plazo. La inteligencia cinética corporal es la memoria muscular. Es la capacidad de usar el cuerpo para expresarse, es decir, a través del cuerpo expresar emociones, expresar pensamientos, ideas, todo a través del cuerpo. Es la precisión a través del movimiento que genera la acción. Es el movimiento inteligente, la inteligencia cinética. Entonces, a través del cuerpo, el cuerpo es suficiente para poder mostrar cualquier manifestación de pensamiento, sentimiento que tengamos en nuestra mente. También puede manifestarse a través del cuerpo necesidades. Los actores de teatro tienen una gran inteligencia cinética corporal porque ellos a través de su cuerpo manifiestan situaciones que no son reales en ellos, pero que ellos las pueden transmitir a través de esta memoria que van a generar. Entonces, ¿qué podemos hacer para desarrollar la inteligencia cinética corporal? Bueno, realizar ejercicio 3 veces por semana, moverse. Para utilizar esta inteligencia, ¿qué hay que hacer? Movimiento, moverse, caminar regularmente, participar en obras de teatro, clases de danza, lo que sea, pero moverse. El cuerpo anquilosado no utiliza la memoria muscular y es una inteligencia muy importante para poder pasar a la acción y para lograr resultados positivos. La inteligencia musical es la estructura mental de la armonización de los opuestos. Es decir, la inteligencia musical trabaja los 2 hemisferios cerebrales y los pone en orden, los pone en sintonía. Por eso, las señoras que están embarazadas utilizan, o cada vez es más recurrente, escuchan música y sobre todo música barroca, música de Bach, música de Mozart, Albinoni, ¿sí? Porque la música barroca es una música académica y el compás de la música barroca, tam, 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 está al mismo compás del corazón humano en estado de reposo. Entonces, cuando las personas escuchamos esta música y las escuchamos en una zona tranquila, pues está en armonía con nuestro corazón y esto hace que estemos tranquilos, ecuánimes y que la mente se desarrolle en un sentido de creatividad y de paz porque no hay nudos de tensión, quita los nudos de tensión.
es tan importante la inteligencia musical que se considera, bueno, los antiguos griegos, desde la educación que tenían ellos en las escuelas de la antigua Grecia, antigua Atenas, las 3 materias básicas que estudiaba era la música a través de la lira, la gimnasia, donde utilizaba la inteligencia cinética corporal, y el número, la matemática. Con estas 3 materias se hacían enormemente inteligentes, porque en las 3 partes de desarrollo más profundo de la mente cognitiva. Y la música, el equilibrio entre las 2. En Europa, no sé aquí en México, lo desconozco, pero sí en Europa lo sé, me lo han dicho y me consta, cuando hacen entrevistas a las personas pues, para ocupar ciertos cargos en las empresas, una de las preguntas hoy día obligada es preguntarles si tocan algún instrumento musical. Porque la persona que puede llegar a tocar un instrumento musical y de contacto con la música ya como compositor de música, aunque sea tocar la guitarra en lo más básico, no importa, tienen mucho más equilibrio emocional que las personas que no lo hacen. Aquí, claro, aquí en México, por ejemplo, lo mismo que en España, todos los niños en primaria aprenden a tocar un instrumento, aunque sea la flauta, los niños de Oaxaca, los niños de Aguascalientes, de cualquier lugar donde hay una escuela pública, en la primaria los niños tocan la flauta. Es un instrumento fácil de conseguir, económicamente accesible, y los niños aprenden a tocar la flauta. ¿Sí? En Estados Unidos, por ejemplo, todas las escuelas tienen una banda musical que los niños cada quien tocará algún instrumento. Que después lo continúen tocando en la vida ya cuando sean adultos es otro tema, pero al menos en la parte primaria, que es donde está la enseñanza primigenia de la mente, donde se aplica las inteligencias múltiples en los niños, la parte musical genera este equilibrio. Lo vemos en las escuelas. El profesor de música es la persona más integrada de toda la escuela. Una persona que colabora, siempre lo ves contento, ayuda, no se mete en líos, es un buen compañero, es un buen maestro. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. La música es la generadora del equilibrio mental más grande que existe. Incluso hay algunos tipos de enfermedades, de autismo, etcétera, donde a través de la música se puede curar a estas personas, ¿sí? Crea estados emocionales, establece relación con lo eterno, ¿sí? Y tienes la capacidad, la inteligencia de la armonía. ¿Cómo desarrollar esta inteligencia? Al menos escucha música clásica 20 minutos diarios. ¿De acuerdo? O sea, estás en el coche, estás en casa, a veces hasta puedes hacer la prueba. Los niños ahora con el coronavirus en casa, que están cansados, ya quieren salir y están hartos de la escuela a través de la televisión, y ya luego los hermanos ya se pelean porque los dos quieren la misma pelota, etc. Pones en el fondo música de Bach o música de Mozart. Tú verás que poquito a poquito se van calmando, no sabes por qué. Nosotros cuando utilizamos y hacemos muchas, bueno, las dinámicas que manejamos en Change Management, en los programas de Change Management, donde sobre todo los tecnológicos, donde la gente está en las plataformas con tanta tensión con lo que están viviendo y la presión del trabajo, etcétera, etcétera, les ponemos música de lado, de fondo, de Bach o de Mozart, etcétera, y no les decimos nada, pero cuando se termina la música nos dicen, oye, ¿nos pones aquella musiquita que nos ponías? Porque estábamos mejor, hasta nos entendíamos mejor entre nosotros. Claro, porque equilibra los 2 hemisferios cerebrales. Asiste a conciertos, busca la música. A lo mejor no vas a poderla crear porque a lo mejor no te sale o no tienes la habilidad suficiente para crear música, pero asiste a conciertos. Sé un conocimiento pasivo también es conocimiento y es una forma de aprender también. Y si tienes la posibilidad, aprende a tocar un instrumento musical, aunque sea la flauta, la armónica, lo que tengas a mano, pero de verdad que sí te va a dar mucha armonía en tu vida y lógicamente en tu relación con los demás. La inteligencia naturalista es la inteligencia holística. Son las personas que encantan la naturaleza, entienden la naturaleza, la viven, desarrollan estrategias de supervivencia porque saben que siempre lo natural puede llegar en momentos de gran problema a poder surgir y podernos salvar.
organizan patrones en el medio para poder lograr salvar la naturaleza, la inteligencia holística, la inteligencia, hay otras inteligencias, vamos a ver después, que tienen relación con esta también, pero sobre todo es donde uno siente que forma parte de un todo y que el tema de la causa y efecto es muy importante en ellos. Por ejemplo, los médicos, los biólogos, la gente que se dedica a la farmacia, los veterinarios, son personas que están plenamente imbuidas en el tema, digamos, de esta inteligencia naturalista, ese ser parte del mundo y de lo natural. Hoy día, con el coronavirus, la inteligencia naturalista nos va a crear la vacuna, señores. Ellos son los que están trabajando en eso. Ellos son los científicos que nos van a dar la vacuna y nos van a salvar. Imagínense si es importante la inteligencia naturalista. Estas personas que utilizan el medio natural para poder mover la naturaleza y conseguir pues, el avance de la ciencia, sobre todo de cara a la salud. ¿Cómo podemos desarrollar esta inteligencia? Cuida una mascota o una planta, aunque sea. Si no puede ser una mascota, porque no puedes en tu casa tenerla, pues al menos una plantita que pueda regar todos los días, algo natural cerca de ti. Y si tienes una mascota, disfrútala mucho porque, bueno, la satisfacción que te va a dar es inmensa. Caminatas por el parque o el bosque, caminatas en espacios naturales, que haya plantas, que haya vegetación. Películas y libros de ciencia y vida natural. Hay programas por la televisión muy bonitos que hablan de los animales, la naturaleza. Esto te ayuda porque te pone en contacto con la vida natural. Entonces esto es generar y ayudar a generar un pensamiento naturalista. Otra inteligencia fundamental en el coronavirus, que la naturalista la hemos visto, vamos a ver la existencial, es la capacidad de lograr la paz interior de uno mismo sin importar las condiciones externas. Son la gente que tiene un alto sentido de misión personal. Viven el presente, haciendo lo que tienen que hacer, no se quejan, lo hacen porque están perfectamente convencidos que si la vida se lo pide es porque lo tienen que hacer. Saben que el camino más corto entre dos líneas no es la línea recta, sino la ruta que lleva a alcanzar el objetivo, y pasan situaciones complicadas, a veces conflictivas, pero lo hacen con una actitud de aprendizaje, de amor a la vida, de verdad impresionante. A las personas que se dedican a todo lo que es no sé, el voluntariado, por ejemplo, hay mucha gente, las ONGs, son personas que tienen muy alta la inteligencia existencial y dan su vida por ayudar a los demás, por vivir esta plenitud a través de hacer lo correcto. Además, tiene una gran virtud, transforman el dolor en un sentido positivo de vida. Hoy, con el coronavirus, la inteligencia existencial junto con la inteligencia naturalista son las dos inteligentes que nos están salvando. Personas que han sufrido situaciones muy graves con el coronavirus, personales, de gente que ha fallecido, imagínate la cantidad de gente que ha fallecido en México y la cantidad de enfermos que no han fallecido gracias a Dios, pero han estado enfermos y el miedo a que pudiera la cosa complicarse. Y al manejar todo eso de una forma ecuánime, como un protagonista, sin victimizar y sin echarle la culpa a nadie y asumiendo la propia responsabilidad de la experiencia de vida que están teniendo, esto hace que la persona sea enormemente inteligente. Es el razonamiento vivencial, el aprendizaje significativo, darle respuesta a lo que la vida nos está pidiendo. ¿Cómo desarrollar esta inteligencia? Pues a través de la obra social. Hay personas que tienen por costumbre, una vez al mes, 2 meses, cada semana, van a un lugar de gente pobre y hacen obra social, están con ellos, nos ayudan. El contacto con personas que necesitan y darte cuenta cómo tú puedes dar tanto a esta gente por tu singularidad, por tu estilo, por lo que tú le estás dando. Es tanta la recompensa que uno recibe al dar sin esperar nada a cambio, únicamente la satisfacción pura y genuina de haber ayudado a otro ser humano. Esto genera inteligencia existencial. Mantener una relación de ayuda, y lo voy a poner ya a nivel más nuestro que vivimos, el mentor.
El mentor genera inteligencia existencial, porque el mentor se preocupa de una forma sana y genuina a dar lo mejor de sí a sus mentees, a gente más joven, gente más mayor, compañero, de acuerdo como sea la mentoría, pero la voluntad de compartir lo que sabe y lo que es para el beneficio de otra persona y sentirse feliz de esta contribución. Entonces, el mentor tiene una gran inteligencia existencial. Y si no la tiene al principio de la mentoría, porque no siempre se tiene, a medida que va desarrollando mentoría y se va formando como mentor con el tiempo, por esto los mentores son tan felices y no quieren dejar de serlo porque han vivido la experiencia positiva de la inteligencia existencial. La inteligencia creativa. Ay, es que esto se me... A ver... Ahora, la inteligencia creativa es la capacidad de observar el entorno con una mirada diferente. El creativo no quiere ser parte de la manada, quiere ser diferente. Sabe que su mente puede crear ideas, propuestas, figuras que no existen o que son distintas y se siente feliz con esta propuesta. Busca soluciones a los problemas y los busca de forma distinta, libre de prejuicios. Esto es absurdo, no importa. Si funciona, es útil. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar. Rompe tradiciones, status quo, diseña situaciones nuevas. Son visionarios. En realidad lo que ellos quieren es transformar la realidad y darse cuenta que ellos son los que aportan esta realidad nueva. Es el orgullo del artista, ¿sí? Las personas creativas viven un mundo diferente a los mortales, paralelo a la gente, digamos, normal. Normal me refiero que no son creativos, los otros, los no creativos, y también sufren a veces la incomprensión de los demás. Los demás los ven raros, los ven extraños, son gente que actúa de forma diferente, de forma rara, ¿sí? Si ustedes van, por ejemplo, a ver una empresa donde haya creativos trabajando, pues son los que llevan el cabello largo, son los que llevan con shorts, son los que se sienten en el suelo, son los que comen cuando nadie come, cuando todo el mundo come ellos no comen. Es decir, viven un mundo diferente porque para crear hay que salir del statu quo establecido para llegar a otra dimensión diferente y poder generar todo este pensamiento nuevo, innovador, que es lo que los distingue. Bueno, ellos utilizan el pensamiento lateral, es la inteligencia lateral, en vez de la inteligencia lineal que implica seguir los procesos que se siguen de forma tradicional. ¿Cómo generar una inteligencia creativa? Pues primero la conciencia de ser diferente. Esto es bien importante. Como persona diferente, ¿qué puedo yo aportar que no exista? Únicamente porque yo lo estoy inventando y lo puedo aportar. Y eso es lo que todos debemos pensar. Tú como persona individual y diferente, ¿qué es lo que estás aportando que no existe? Eso es lo que se genera la inteligencia creativa. Ante un problema, elabora una lista de alternativas poco tradicionales, pueden ser incluso absurdas. Utiliza tu hemisferio derecho, la parte creativa. A ver qué se te ocurre. A veces lo más loco puede ser lo más funcional al final. Evita el perfeccionismo. El perfeccionismo es la antítesis de la creatividad, ¿sí? Es decir, el perfeccionismo busca otra forma de hacerlo diferente, más que iniciarte, que tiene que ser de la forma que tú ves, como tú ves, y la forma que tú quieres que sea. Esto es achicar la mente. El perfeccionismo achica la mente. La creatividad la expande, la genera y la difunde. Vamos a ver aquí, para entender un poco más todo este proceso, algunos personajes que no son el símbolo de la inteligencia. Es uno de los que pueden simbolizar la inteligencia, porque hay muchísimas personas con esta inteligencia muy desarrollada. En la lógica matemática tenemos a Leonardo da Vinci, que fue una persona que finalmente fue un gran inventor, un gran matemático. Incluso cuando pintó la Gioconda o pintó la Epifanía, lo hizo pensando en el número, en la ciencia y en la combinación de la luz y el color. Entonces, ahí lo ponemos como ejemplo. Intrapersonal, yo les diría, todos los filósofos tienen una gran inteligencia interpersonal, porque la filosofía nace del pensamiento individual de cada quien. Es algo personal, nace de dentro. Puse a René Descartes, pudimos haber puesto, no sé, a Kant, a Sócrates, el filósofo que tú quieras, son
ante todo interpersonales. Interpersonal. Bueno, aquí tenemos a Barack Obama, es un hombre que tiene una excelente facilidad de relación, un gran carisma, es una persona abierta, sabe escuchar, hace muy buena relación con los demás y es una persona que es aceptada y considerada un gran relacionador. En lingüística, bueno, en lingüística son todos los dos las personas que o bien son grandes escritores o grandes oradores, hay muchísimos en la historia. Aquí he puesto como un homenaje a Octavio Paz porque es nuestro único premio Nobel de literatura y aquí le damos su lugar, el gran Octavio Paz. En espacial visual, la arquitectura, la creación visual, bueno, pues Gaudí, la Sagrada Familia, el Parque Güell, la Pedrera, es decir, tantas obras que vamos, están centradas en Barcelona porque él vivió allí en el siglo pasado y bueno, pues esto demuestra la gran genialidad mental y visual de Antonio Gaudí. En la cinestésica, deportistas. Aquí ponemos a Lionel Messi porque es considerado el mejor jugador de fútbol del mundo. Podemos haber puesto un tenista, podemos haber puesto otra persona, que finalmente son personas que destacan por la habilidad tan grande que tienen de moverse en el espacio. La inteligencia espacial que tienen de poder poner la pelota en medio de 3 piernas o 4 piernas y meter en la portería es magistral. Y eso se consigue con una gran inteligencia cinestésica desarrollada. Bien, en la musical tenemos también a muchas personas que podríamos colocar como grandes músicos. Aquí hemos elegido a Beethoven porque Beethoven tuvo la gran, digamos, la gran suerte del talento que tuvo y productividad y la gran desgracia de la enfermedad de la sordera, que tenía que poner el oído sobre el piano para poder tener la sensación de lo que estaba tocando, porque no podía escucharlo. Una persona en sus condiciones, poder llegar a componer la 9ª Sinfonía y el Canto a la Alegría, vamos, es una cosa impensable de que una persona sorda puede llegar a generar esta gran, digamos, explosión musical. ¿Por qué? Porque la nota, la música la tenía en su corazón y en su mente, y él, pues lo que hacía único era escuchar su mente, oír su mente y traducir lo que en su mente había. Madame Curie, una gran científica, o como experiencia o como ejemplo, la inteligencia naturalista. En la existencial definitivamente la Madre Teresa, que ella pues vivía para los pobres y vivía para dar amor a los pobres y ayudarlos, que tuvieran una muerte tranquila y una muerte digna como ser humano. Y en la creatividad, bueno, pues el gran Steve Jobs, un hombre de un pensamiento totalmente lateral en todo lo que hizo y todo lo que consiguió, pues en el campo de la tecnología y en el campo del diseño, y bueno, de que hoy todos tenemos experiencias muy positivas de lo que él nos ha dejado y de su pensamiento creativo y abierto. Pero bueno, todo eso está perfecto. Pensamos, estamos, bueno, ya lo tenemos, ya a ver qué inteligencia somos, ya lo hicimos. Pero viene George Maxwell, y Maxwell escribe un libro que dice, el talento nunca es suficiente, y aquí nos pone a temblar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque yo pensaba que sí, con esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Y dice Maxwell, si el talento solo es suficiente, entonces, ¿por qué usted y yo conocemos tantas personas sumamente talentosas que no tienen éxito? Pues es cierto. Nosotros hemos ido a la escuela y veíamos niños que sacaban 10 en todo y tú sacabas pues 8 o 7. Y resulta que tú en la vida te ha ido bien y el otro que sacaba 10, pues ahí está pues, un hombre gris, una mujer gris que no se ha desarrollado. ¿Qué ha pasado? Entonces, si el talento no es suficiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo alcanzar el éxito personal y profesional? Bueno, utilizando toda la capacidad intelectual disponible. Aquí es donde está. Si solamente utilizamos una inteligente o 2 inteligentes, nos quedamos recluidos en este núcleo totalmente sectorial y pequeño, pues no vamos a salir, nos está faltando todo lo demás. Entonces, solamente podemos alcanzar el éxito utilizando toda nuestra capacidad intelectual. El intelecto es un músculo que se desarrolla y solamente trabajándolo, ponerlo a prueba y, digamos, forzándolo, nos vamos a hacer inteligentes. Por lo tanto, para conseguir un intelecto bien desarrollado, necesitamos tener las inteligencias lo más integradas posibles en nuestra mente
y en nuestras acciones. Picasso dijo, todo niño es un artista. El problema es cómo mantener al artista cuando crece. Pues ya deja de ser artista, ya no lo es. ¿Por qué? Porque pues, la educación, los paradigmas, el que yo no sirvo, el que eso no sirve uno para esto, el miedo al fracaso, el miedo a la crítica de los demás, van limitando a que este potencial y esta inteligencia las podamos desarrollar en todo nuestro potencial. Aquí vamos a ver algo interesante que es ajustes que pueden haber en el intelecto, porque hemos visto las inteligencias, vamos a ver ahora cómo se combinan. La inteligencia lógica matemática está relacionada con la lingüística. La persona que tiene inteligencia lógica matemática alta y tiene una lingüística muy baja son gente que saben mucho pero no se saben expresar, no lo pueden explicar. El conocimiento queda recluido en ellos mismos y no pueden compartirlo, no lo saben, no saben explicarlo. Cuando la inteligencia lógica matemática es muy baja y la lingüística es muy alta, son gente que dice pura tontería, con perdón. No piensan, dicen cualquier cosa, no razonan lo que están diciendo, no se comprometen en lo que dicen. ¿Por qué? Porque no piensan. Entonces, el hablar por el hablar, sin un pensamiento lógico que lo lleve, esto es un gran problema de comunicación y de credibilidad ante los demás. La misma relación está entre la inteligencia inter e intrapersonal. Ahí, en la relación entre la inteligencia inter e interpersonal, es donde está la inteligencia emocional. Aquí está, entre dentro y fuera. Precisamente quiero comentar que la próxima semana, como continuidad de este tema del día de hoy, vamos a hablar de la inteligencia emocional, que es muy interesante y vamos a ver por qué, porque el mundo de hoy grita la necesidad de trabajar y de manejar de forma correcta la inteligencia emocional en todos los ámbitos de nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en la sociedad, en la forma como entendemos lo que está sucediendo fuera, cómo lo introyectamos. Entonces, es lo mismo. Cuando la inteligencia emocional, digamos, la inteligencia interpersonal y la interpersonal están en desequilibrio, finalmente afecta en el estado emocional. Lo mismo sucede con la inteligencia cinético-corporal y la visual. Si hay una gran visión y no hay un movimiento inteligente, son la gente que tiene ideas muy buenas que nunca llevan a cabo porque no se mueven para conseguirlo. Su nivel físico de movimiento es bajo, por lo tanto no hacen nada para conseguirlo. Pero sí, tienen grandes visiones y son muy creativos, pero no lo consiguen. Cuando es al revés, que hay una inteligencia visual muy pequeña y una cinestética muy alta, es la gente que todo el día corre y hace cosas, pero no lleva ninguna dirección. No aportan valor, porque no hay dirección, no hay visión. Es únicamente una pérdida enorme de energía y de tiempo. Entonces, las dos inteligencias tienen que estar muy bien conectadas para realmente visión y acción nos dé productividad. Una pregunta que quizá podrías hacerte en un momento, yo me lo he hecho varias veces, es, ¿tú te consideras de esta generación? ¿Eres de este tiempo? Porque de cómo nacimos, ahora han pasado muchas cosas. ¿Tú eres de esta generación? Yo te dejo que tú pienses en la respuesta. Yo te diría que todos somos de esta generación, todos somos de esta época, porque aquí es donde vivimos y aquí nos desarrollamos, ¿sí? Y por lo tanto hay que saber cuáles son los retos del intelecto de hoy, cuáles son los retos que el mundo pide de nosotros en este momento, ¿sí? Entonces, la inteligencia es una creación dinámica del intelecto y se desarrolla como respuesta a las demandas del entorno. Entonces hay que saber qué el entorno pide para darnos cuenta qué le vamos a dar a este entorno para estar siendo colaborativos, siendo propositivos y estar en el momento de colaborar lo que el mundo pide de nosotros en el momento actual. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el Fórum Económico, digamos, mundial, en el año 215, y esto lo hace siempre cada 5 años más o menos, hace
una exposición de cuáles son las habilidades más buscadas por las empresas. Y aquí tenemos a la izquierda las habilidades, las 10 más importantes que en el año 2015 se consideraban que la empresa debía desarrollar en su personal y que se debían tener pues como insumos para lograr resultados. Bien, ¿qué ha pasado 5 años después? Ha habido un cambio. Sí han habido unos que han permanecido. Por ejemplo, resolución de problemas y resolución es el mismo y están los dos al primer nivel. Pero luego han habido otros que han pasado de orden. La coordinación con los demás del número 2 ha pasado al 5. ¿Sí? El pensamiento crítico se ha ido del 4 al 2. Importante. La creatividad se ha ido del 10 al 3. La gestión de personas se ha quedado del 3 al 4. Ahí están casi al mismo nivel. ¿Sí? La negociación se ha pasado del 5 al 9. ¿Por qué? Porque hay otras inteligencias encima que van a ayudar a que se pueda llegar a estos tipos de acuerdos. Y aquí lo más interesante es ver que hay unas que aparecen, que no estaban, como es la inteligencia emocional y la flexibilidad cognitiva. Estas dos inteligencias no estaban en el 2015. Y es lo que les comentaba, la necesidad imperiosa y urgente de ser inteligentes emocionalmente. Y esto en el año 2015 no se veía como algo tan crítico y ahora se pone ya como algo muy importante. Y la flexibilidad cognitiva. Salieron de la lista, salieron el control de calidad y salió la escucha activa. La escucha activa consideramos normal porque está dentro de la inteligencia emocional, entonces está en relación. Y el control de calidad, pensamos que a lo mejor la maquinización, etcétera, las máquinas, ya son algo que no hay que ponerle tanto el enfoque como calidad, sino con otras formas de ver la industria y ver eso. Entonces, ¿dónde nos tenemos que situar en este momento que es urgente? En la inteligencia emocional y en la flexibilidad cognitiva. Son las dos más importantes. Muy bien. En la próxima sesión, esto es la primera parte de 2 sesiones. En una sola sesión me ha sido demasiado larga y hemos ido muy por encima, digamos, de los conceptos. Vamos a hablar cuál es el enfoque en el desarrollo de las nuevas inteligencias que hoy se necesitan en el mundo. Vamos a trabajarlas, vamos a ver qué se necesita, qué habilidades hay que tener, cómo hay que enfocarlas, cómo hay que, digamos, qué hacer para lograr no solamente entenderlas, sino proyectarlas en uno mismo y desarrollarlas o ayudar a desarrollarlas a los otros, cómo vamos a ayudar a nuestros hijos que también las tengan. Entonces, este va a ser la segunda parte de la próxima sesión que trabajaremos, el enfoque de las nuevas inteligencias que se necesitan en este momento del mundo y vamos a dar un énfasis especial en la inteligencia emocional. Que se ha hablado mucho de la inteligencia emocional, pero según estamos viendo, todavía nos falta mucho para poder lograr hacer buenos inteligentes en esta inteligencia y lograr llevar una vida pues más equilibrada, de mejor reacción ante el entorno y sobre todo pues de entender los momentos difíciles que podamos pasar como oportunidades y no como situaciones pues de desencanto, incluso de melancolía y que incluso nos pueda afectar mental y físicamente. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Esta es la primera parte y el próximo jueves vamos a ver la segunda parte para concluir y ver cosas todavía mucho más interesantes de lo que hemos visto hoy que nos queda por decir. Les agradecemos mucho su participación el día de hoy. Por favor, preguntas que tengan. Les vamos a pasar después, también cuando tengamos ya la grabación de este webinar, un test para que ustedes puedan hacer el test de las inteligencias, a ver cuáles son sus inteligencias más altas, más bajas, etcétera. Lo pueden ustedes medir. Es muy interesante y lo pueden pasar a sus hijos, a su familia, a sus amigos. De verdad, ayuda mucho cuando te das cuenta y dónde estás aportando tu valor intelectual. Entonces, se lo vamos a pasar porque les va a gustar mucho. Pues muchas gracias por su participación y estamos al pendiente si hay alguna pregunta para poderla contestar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En lo que vemos si hay alguna pregunta, voy a compartir pantalla para mostrar el código QR para la evaluación.
Ya dejamos en el chat la liga para poder contestar para quien prefiere hacerlo de esa forma. Y aquí estamos dejando el código QR para quien prefiera hacerlo de esta otra manera. Esperamos que haya sido muy interesante para ustedes. Es un tema que estoy segura que nos atrapa. Todos tenemos, sin duda, muchas inquietudes acerca de qué inteligencia tenemos que desarrollar, cuál tenemos más despierta y qué nos ha permitido lograr. Como bien dice Montserrat, la próxima sesión continuaremos profundizando en la inteligencia emocional. Por lo pronto, no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿O sí? No. Ah. Ya estás compartiendo. Ah, súper, perdón. Muy bien. Gracias, Toño. En el chat pusimos la liga para quien lo quiera hacer de esa forma y aquí con el código QR quien lo quiera hacer con el celular. Como siempre, agradecemos mucho, revisamos todo lo que nos comparten y pues bueno, era un tema junto con inteligencia emocional que se mencionaba muchas veces, sobre todo inteligencia emocional, y pensamos que era mucho más completo abarcar todo el concepto de inteligencia, de dónde viene Howard Gardner, y ya después llegaremos a Daniel Goleman, que viene después. Entonces, pues bueno, esperemos que esto haya sido de su interés. Muchas gracias. Pero bueno, si hay alguna duda, por favor, pregunta. Como les menciona Montserrat, les vamos a mandar la grabación y junto con la grabación un test para que puedan, aunque intuitivamente sabemos que ya sabrán qué inteligencia tienen más fuerte, es como normal, o estamos familiarizados con los términos, pero bueno, no está de más podernos evaluar de forma un poquito más precisa y ese es el test que les vamos a enviar. Dice Arturo que la liga dice que ya se contestó la retro. Hay que checar que esté abierta la liga. Por favor, Marisol y Toño, si me ayudan con eso para asegurar que esté abierto. Sí, Carlos menciona que le pasó lo mismo. Permítanos 30 segundos, es algo rápido y ya quedará abierta. Después del webinar anterior se cierra y probablemente haya habido una omisión al volverlo a activar. Pero Marisol y Toño, cualquiera de los dos, nos lo pueden hacer muy rápido. Muchas gracias por avisar. Les pedimos que se esperen unos segunditos para volverlo a intentar y asegurar que ya esté bien. Sí, el código y la liga apuntan al mismo. Menciona a Araceli que con el código sí lo pueden hacer. Bueno, ahorita lo checamos, no los queremos entretener. Guarden la liga para que puedan volver a intentar. Y pues bueno, muchas gracias. ¿Cuál de estas inteligencias es desarrollable y cuál no? Te los dejo, por favor, para que les contestes. Pregunta Pedro Campos. Todas son desarrollables. Lo que pasa es que en la inteligencia que tengas tu potencial y tengas esta parte genuina tuya, pues la vas a desarrollar con mayor facilidad. Se te facilita más. Pero todas tenemos que tener un mínimo para que no merme la inteligencia global y la inteligencia integral, donde conseguimos ser intelectualmente aportativos, ¿no? No sé si te pude contestar. Pero todos hay material para poder desarrollar, todos. Por ejemplo, dicen que estudiar un nuevo idioma desarrolla nuevas conexiones cerebrales. O sea, nuestro cerebro no está terminado. Exacto. Inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística ahí está, directo. Nueva forma de hablar y de entender a los demás, ¿no? Y está demostrado que personas que trabajan en su inteligencia logran incluso un nivel IQ aplicando esas pruebas que no evalúa todas las inteligencias, evalúa solo algunas, pero se ha demostrado que cuando la persona trabaja puede llegar a elevar el resultado de una prueba como IQ, por ejemplo. Eso es un hecho. Totalmente de acuerdo. Eso vamos a verlo la semana que viene, todo el tema del IQ, que también es bien interesante, la medición de las inteligencias. Gracias, ya está lista la evaluación. Gracias, Toño. Muchas gracias. Bueno, pues con eso creo que los dejamos. Si no hay otra duda y si no saben que nos pueden preguntar directamente en el correo, en este caso obviamente el de Montserrat,
o en el correo donde reciban la grabación, ahí lo pueden enviar cualquier duda que tengan y con mucho gusto daremos seguimiento. Muchas gracias, que tengan muy bonito jueves y inicien el fin de semana desde hoy muy bien y nos escucharemos el próximo jueves. Enviaremos la invitación el lunes para que puedan solicitar su clave para entrar. Muchas gracias, que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes, Muy amable, gracias. que descansen. Buenas tardes, un abrazo. Gracias. Buena tarde. Gracias. Adiós, hasta luego. Gracias, gracias. A ustedes, gracias, gracias. Gracias.